Bien, hermanito, vamos a compartir. Nosotros hemos estado, los que estamos aquí, esperanzados en la sanidad de algunas personas. ¿Están de acuerdo? Sí. Hemos visto el poder de la santería. Hemos visto el poder de la idolatría, con personas que están cautivas en ese tipo de cosas. Entonces, hablando de las cosas que nosotros hemos visto, hay una parte en la que tenemos que estudiar, porque hay cosas que sucedieron en la historia del mundo que vinieron a trastornar la originalidad y la verdad de las escrituras. Te voy a decir, hubo una vez un concilio que se llamó el Concilio de Trento, y vamos a analizar algunos puntos nada más de cómo este concilio va en contra de lo que está escrito en la palabra. Es un concilio que fue hecho por hombres, fue convocado por el Papa Pablo III para intentar, dice la historia, resolver la crisis en la que estaba sumida la Iglesia Católica a partir de la Reforma Protestante, en la época de Carlos V. Entonces, entre 1545 y 1563 se realizaron 25 sesiones plenarias en las que se trataron todos los puntos de doctrina. Más imagínate, del 45 al 63, son unos años. Estos puntos de doctrina y la disciplina eclesiástica, todos los temas fueron discutidos por comisiones supervisadas por los legados pontificios, aconsejada por especialistas y en su mayor parte jesuitas. Los jesuitas es una secta que fue hasta expulsada de México. Ya volvieron, tienen un poder en la intelectualidad del mundo. Entonces, las resoluciones emanadas de estas sesiones fueron aprobadas por el Papa Pío IV el 24 de enero de 1564. Si yo te hago un contexto histórico más o menos corto, la crisis moral de la Iglesia Católica había llevado a muchos cristianos a plantear una fuerte crítica a los pontífices, y más en Alemania, donde fue la Reforma, donde Martín Lutero hizo la Reforma. Esa crítica incluyó a la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante fue incluida todas esas observaciones de la crisis moral que tenía la Iglesia mayoritaria. Entonces, en este concilio, los principios establecidos, se establecen los principios de la Iglesia Católica Romana en distintos aspectos. Estableció que las Sagradas Escrituras son base fundamental de la fe, sin embargo, estas solo pueden ser interpretadas por autoridades de la Iglesia. Eso es lo que ellos acordaron. ¿Qué dice la Escritura? Marcos 16, 14 al 20. En la resurrección de Jesucristo, dice el Evangelio de Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Entonces la iglesia concentra, toda la iglesia mayoritaria, el conocimiento aparente en unos cuantos. Entonces, si tú te pones a razonar cómo va Dios a concentrar en unos cuantos algo que vino a dar a todo aquel que cree, ¿en dónde? En toda la tierra y en todo el mundo. La Escritura dice: de lo vil y menospreciado levantaré para avergonzar a los sabios. Entonces, esta cosa de la fe, sin embargo, está hasta la actualidad influyendo en la fe de muchas personas que no tan solo no creen en lo que dice la Escritura, sino que asumen lo que le dijeron a partir de este concilio. Y entonces por eso está la raíz, ahorita te voy a enseñar, de tantas enfermedades y muerte. Ahora, aquí dice que todo aquel que cree puede poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Ahora, después que el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. O sea, la palabra de Dios se vuelve realidad cuando tú obedeces y las señales que Él dijo se cumplen. No cuando una autoridad. Y por eso hay tantos que creen que la iglesia es de ellos. Te voy a decir, ni donde vives es tuyo, ni donde duermes. Todo es de Dios, porque Dios lo hizo para Él todo. Entonces, en ese mismo concilio se estimuló la relación de ritos de piedad popular como el rezo del rosario, las celebraciones de fiestas religiosas como Semana Santa y Corpus Christi, las procesiones y la devoción de los santos. Se instó a utilizar recursos sensoriales para atraer a los fieles. La sensorialidad es aquello que te impacta no físicamente, como por ejemplo el ornato de los templos. Son cosas que a ti te impacta, toda esa cosa, esa magnificencia. La ornamentación de las iglesias, la organización de la teatralización, los actos como de teatro y la música, imágenes, instrumentos de oro, de plata, con piedras preciosas en las celebraciones. ¿Qué dice el Señor acerca del deseo de los ojos? Todo lo que te atraes es lo que brilla, el oro, la opulencia, toda esa cosa fue usada para que sensorialmente las personas fueran atraídas hacia eso, hacia los lugares. Y tú ves, por ejemplo, las iglesias en Roma, son cosas imponentes. Ahora, para empezar, que dice que se hizo como legal o se estimuló el rezo o los rezos, ¿qué dijo Dios en Cristo de la oración? En Mateo 6, versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
¿Qué es un rosario? Vanas repeticiones. Se está repite y repite y repite como si Dios... Entonces, estas cosas establecidas por los hombres vinieron a ir en contra de lo que Cristo, el Espíritu Santo, Yahweh, Dios, escribió o inspiró a los hombres a que escribieran la Escritura. Lógicamente que esto va a traer consecuencias. Aparte de lo que dijo Jesús y la oración, en lo que dijeron estos hombres en sus concilios ahí de la teatralización y el empleo de música, imágenes y oro y plata con piedras preciosas en las celebraciones, etc. Primero, después de lo que vimos de la oración, el Éxodo 20 es muy claro. Es donde están los 10 mandamientos. Y habló Dios, del Éxodo 21, todas estas cosas o estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, aquellos que digan que tienen razón, cuando llegan a las iglesias o a los templos católicos y ven unos muñecotes así y van y le besan los pies, están los pies todos mugrosos, las cosas esas, y todo el mundo va y ahí los hará. Eso va en contra hasta de su misma Biblia, porque la Biblia es una, y el Éxodo 20 está en todas las Biblias. No le pueden quitar y hacer una Biblia nueva. Entonces, cuando Dios te muestra que eso no es lo que Él quiere, vemos que son imágenes, que hay oro, que hay plata, y el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? Y entonces nosotros podemos decir: Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Yahweh, Él es tu ayudador y tu escudo. Primera de Juan 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Te voy a explicar. ¿Cómo está la enfermita ahorita? Tiene pies y no anda. Tiene boca y no habla. Sus manos ya no pueden palpar. Dice el Señor. Tienen pies, no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y los cualquiera que en ellos confía. Ya te das cuenta de lo poderoso que es la idolatría. Y no se dan cuenta, y esta es la palabra que Dios me puso para que ustedes la supieran
¿De dónde viene el origen de todo eso? Es un origen humano. Es un concilio mayoritario. La aprobación de todas estas cosas fue en 1564 y desde ahí viene arrastrándose todo esto. ¿Cómo crees tú que las personas enfermas que van casi arrastrándose a los ídolos y no sanan y todavía siguen creyendo? ¿Te das cuenta entonces del llamado para ti? ¿Te das cuenta de lo que tienes que hacer para levantarte con poder? Para impactar. ¿Por qué están como están? Porque no obedecen a Dios. La crisis moral de la Iglesia Católica sigue en pie, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque están en contra de las Escrituras. A partir de un concilio de personas que decidieron que la Biblia pues no es todo la inspiración, la fuente de inspiración, y que ahora también los sacerdotes que pusieron entre sus leyes que sí, la palabra de Dios es la principal inspiración de la fe, pero solo puede ser interpretada por autoridades de su iglesia. Entonces ahora te das cuenta dónde está el engaño del demonio. Acuérdate que estos hombres que estuvieron ahí fueron aconsejados por especialistas para concentrar el poder. ¿En dónde? En el Papa. Porque se trataba de concentrar el poder. Crisis moral en la Iglesia Católica ha llevado a muchas personas que se dicen cristianas a decir esto no es verdad, y otras seducidas por el mismo espíritu a decir que la Escritura no es la única fuente de inspiración. El dogma sí, todo lo que la autoridad de esa iglesia dice, el dogma es eso, una interpretación personal que se vuelve ley. Entonces han dejado a un lado las Escrituras, han declarado ser romanos. El Hijo de Dios es judío, Cristo no es romano. Cristo es, el Hijo de Dios es judío. Entonces Cristo no va a hacer lo que los romanos dicen. Pero los demás seres humanos, a partir de esta interpretación y del poder de la iglesia, sí lo hicieron. Dice, el Concilio de Trento estableció los principios de la Iglesia Católica Romana en distintos aspectos, unos de ellos ya los vimos. Entonces sí se establece que las Sagradas Escrituras son base fundamental de la fe. Sin embargo, estas solo pueden ser interpretadas por autoridades de su iglesia. Y entonces viene el movimiento más criminal que hubo en México, la Santa Inquisición. Todo aquel que no hiciera lo que, y hasta por envidias llegaron a denunciarse entre ellos y se mataban. Y esa es la herencia que nosotros tenemos. Una herencia cultural tremenda. Pero cuando tú lees la Escritura, que dice el Señor que no es posible que nosotros hagamos esos rezos, porque Cristo no lo dice, Cristo dice lo contrario. Cuando vemos los 10 mandamientos y vemos lo de las imágenes, y vemos que estos hombres decidieron meter las imágenes, el oro, la plata, la concentración de riqueza, para sensorialmente afectar a las personas para que pertenecieran. ¿Te das cuenta de lo perverso de los argumentos? O sea, es una perversidad querer que la gente
crea esas cosas que ahora pues para nosotros es imposible creer. Pero dice no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque en su nombre echarás fuera demonios, porque en su nombre pondrás las manos sobre los enfermos. Y de pronto ese mismo engaño quiere entrar en tu fe cuando tú has orado y la gente no sana. Pero ahora te das cuenta que no es porque tú no hayas orado como debe de ser, ni porque Dios deje de ser Dios, sino porque hay unas raíces ahí, que lo único que hay que decir es, si no renuncias a estas cosas, si las quitas, no va a haber sanidad. Punto. Que eso es lo que Dios me puso para que yo compartiera con ustedes, porque son los que están interesados en la sanidad, son los que han estado yendo a orar, son los que han estado peleando las almas. Pero qué casualidad que llegas y de repente ya está inundado de cosas que no son de Dios. Entonces date cuenta que es, dice la Escritura, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Puede ser que humanamente te dé tristeza, porque es una situación difícil estar así. Pero tú no tienes por qué ponerte triste por eso, porque sabes que no es culpa ni tuya, ni falta de responsabilidad tuya, ni mucho menos de Dios. Es que como dice, tienen ojos y no ven, y poco falta para que ya no vean, y poco falta para que ya no oigan. Pero cuando menos ahorita te estás dando cuenta que con su boca ya no habla, sus pies no caminan y sus manos ya no tocan, ya no agarran. Y entonces dice, así sea, semejantes a ellos los que los hacen y los que en ellos confían. Entonces dice, oh Israel, confía en Yahweh, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. ¿Cuál es la confianza que yo debo de tener? Que hay un Éxodo 20, hay un libro de la Torah, de los 5 libros de Moisés, que es el Éxodo, y parte del Levítico, donde está exhortando, después del becerro de oro, Dios al pueblo para que dejen de hacer esas cosas, de confiar en lo que ven, en los muñecos, en las veladoras, en las imágenes. Pues Dios dice que Él es un Dios celoso y fuerte, que visita la maldad de los que le aborrecen. Y las personas que confían en la idolatría y en esas cosas, sabe Dios que lo están aborreciendo porque no le creen a un Dios tan bondadoso y tan hermoso como nuestro Dios, que ha dado su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que aún así Dios todavía con mucho amor y mucha paciencia dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. No te espantes porque te dicen otras cosas. Dios te ha dado el entendimiento para saber que tú estás en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué el verdadero Dios? Dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. No son 3 dioses, no son. Pero dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y una de las más grandes manifestaciones de idolatría que hay hoy es la idolatría a sí mismo, la egolatría. El que el hombre piense, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el que puedo decidir, esto es mío. Mira, en verdad tú ponte a pensar, si el Señor dice que Él fue el constructor, el creador del cielo y de la tierra, ¿de qué podemos nosotros decir o afanar o ufanarnos de decir esto es mío? Si hasta naturalmente en el mundo podemos decir que cuando nos vayamos nada se nos va a quedar ni no nos vamos a ir. Si los egipcios que los mandaron a las tumbas con un montón de cosas ya se las saquearon, los vivos,
¿Qué nos esperamos nosotros? Entonces lo que podemos hacer es comprender para que cuando tú sigas orando por enfermos y sigas llevando a la gente, como lo hablábamos antes del servicio, Cristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya se acercó Dios encarnado, como dice 1 Timoteo 3:16. El misterio de la piedad es: Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, justificado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Entonces, hermanito, hermanita, guardémonos de los ídolos, sobre todo de la egolatría, de hacernos nosotros nuestros propios dioses de nosotros mismos. Porque la desobediencia, la rebeldía son como hechicería, dice el Evangelio. Son como brujería, la rebeldía extrema. Entonces, pues, guardemos en oración a los enfermos, pero también comprendamos por qué están así. Y por qué Dios quiere revelar esto, para que nosotros tengamos una conciencia de que ha sido afectado, trastocada la palabra de Dios por los hombres, pero no por Dios. Entonces dice que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y Él es el verdadero Dios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar y a dar gracias por esta palabra. Señor, en el nombre de Yahshua te doy gracias por la revelación que tú nos has dado. Es verdad, Señor, que estamos llenos de personas que han sido engañadas, Señor, y todavía confían en sus imágenes cuando su misma escritura, su misma Biblia que ellos tienen dice lo contrario. Han sido, Señor, afectados por el poder del razonamiento de los hombres, y hay mucho contexto histórico para confirmar esto, que lo único que han querido hacer es la concentración del poder. No les interesan las personas, no les interesa la salvación de la gente, les interesa la concentración del poder que tienen. Y Señor, pues gracias, porque nosotros podemos revelar esto que está escrito, es de dominio público, no es nada sacado de nuestra invención, pero no todo el mundo lo puede descubrir y no todo el mundo puede entender por qué hay enfermedades tan duras. Pues por la desobediencia, Señor, porque la enfermedad no es tuya. Gracias por la sanidad que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestro Dios poderoso. Yahshua Mashiach, que es tu nombre, Señor. Te damos gracias, te bendecimos por este día, por nuestra alabanza, por nuestros cantos de adoración, por nuestra oración, por nuestra dedicación a escuchar tu palabra. Pero también, Señor, te pedimos que podamos siempre, por el querer y el hacer que pones tú, por tu buena voluntad, de llevar a cabo tu mandamiento, tu precepto, ponerlo por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Yahshua Mashiach. Te damos las gracias y te amamos, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.